igualmente con los commodities. Perfecto. Vuelvo a mi pregunta entonces. Digamos, ¿cuál es la forma, de qué manera? El sistema capitalista es clarísimo. El sistema capitalista es oferta y demanda, y si hay trabajadores que son necesitados, probablemente si hay escasez de trabajadores para edificios que hacen seguridad o vigilancia o limpieza, van a subir los sueldos necesariamente. Bajo este otro esquema que usted menciona, ¿cómo subirían los sueldos? Bueno, principalmente con las paritarias o las convenciones colectivas. Creo que hay una herramienta principal que tenemos y que la mayoría también de nuestros países ha firmado a través de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene que ver con las convenciones colectivas de trabajo. Las convenciones colectivas de trabajo son un ámbito, una mesa importante de tres patas, donde se juntan los empresarios, los trabajadores y el gobierno. Y entre esas tres patas establecen cuáles son las mejores condiciones para un sector determinado de la economía que representa esa mesa. En el caso nuestro es un sector que tiene mucho para crecer porque es un sector muy postergado. Nosotros tenemos que tratar que en cada uno de nuestros países esas convenciones funcionen. Lo que estamos intentando justamente en este encuentro que estamos realizando aquí en Lima es que funcione a nivel regional, donde el sector del trabajador, los sectores empresarios, de las cámaras del sector, nos podamos sentar, poder establecer 10 puntos básicos que hacen a nuestras condiciones como trabajadores para poder aplicar en cualquiera de nuestros países, y también hacerle entender al sector empleador que hoy construye vivienda y que nuestros trabajadores son los que van a ser por ahí los últimos en trabajar en esas unidades, entiendan que también esos trabajadores que hoy son pocos pagos también pueden ser los creadores de más construcción de viviendas, porque esos trabajadores que se incorporan también a la economía van a necesitar tener un lugar donde vivir o un mejor lugar donde vivir, y esa movilidad y ese movimiento que se da a la economía es lo que nos va a permitir seguir creciendo como país, como ciudad o como región. Claro, en realidad esta es una vieja discusión en realidad que tiene que ver con el tema del modelo económico que un país sigue. Yo en realidad estoy más de acuerdo con el otro modelo. Pero eso no significa que digamos, hay amplitud de opiniones, y además que finalmente, digamos, si los trabajadores se pueden agremiar y pueden conseguir mejores condiciones a través de una negociación colectiva, que es permitida también por la ley, sí, lo puedan hacer. Pero es mucho más potente, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora en Perú, y un caso muy particular es el caso de las empleadas del hogar. Hace 5 o 10 años, las empleadas del hogar trabajaban con un sueldo en promedio menor al sueldo mínimo, la revolución mínima vital. Ahora están sacando 1.5 veces aproximadamente en promedio, digamos, y es justamente porque se ha vuelto escaso el talento, digamos, de este tipo, este perfil de persona, porque el crecimiento lo que ha hecho finalmente es que nadie quiere hacer esas labores. Pero te hago una pregunta, por ejemplo, esas empleadas de hogar, ¿cuántas están en la formalidad y cuántas están en la informalidad? En realidad sí. Lo que pasa es que te digo lo que pasa en Buenos Aires, Argentina, para no dar el ejemplo por ahí de Lima. En la ciudad de Buenos Aires hay, vamos a ver a nivel país, en la Argentina hay casi 1.500.000 empleadas domésticos, lo que vos llamás empleadas de hogares. De ese hay cerca de un 85% que está en la informalidad. Entonces, me parece que también necesitamos un Estado que proteja, que no solamente es crear trabajo con un salario, sino es crear trabajo decente. Claro. Cada trabajo decente que se crea es la posibilidad de que nuestra economía siga creciendo. El otro sistema, digamos, hoy tenemos el ejemplo de lo que está pasando en Europa, con un sistema en el cual cuando tenemos una España con más del 26-27% de desocupados y no genera empleo, o tenemos Italia que está pasando una crisis económica, o Portugal con su crisis económica, o Grecia que tiene más de un 20% de desocupados y no logra, a pesar de tener una masa de desocupados de un 20-25%, generar trabajo, porque el bajo costo no significa sinónimo de generar trabajo. Nosotros en nuestro país hemos pasado una crisis muy grande, que fue la crisis del 2001, donde tuvimos 25% de desocupados y donde no tuvimos una forma genuina de generar trabajo, si no fuese por un Estado que empezó a intervenir en la economía. Empezó a intervenir en la economía generando trabajo genuino, generando posibilidades que mientras iba generando trabajo haya también protección para esos trabajadores y que esos mismos trabajadores sigan consumiendo lo que se produce en nuestro país, como pasa en Brasil, por dar ejemplo también de Brasil. Solamente para terminar, porque ya nos quedan poquísimos segundos, es importante lo que usted dice, y efectivamente, en realidad, finalmente lo que tiene que suceder es que el trabajo tenga que ser, digamos, bien cuidado, tiene que ser formal, tiene que ser remunerado dependiendo de las competencias y los talentos de cada quien y lo que diga el mercado. Pero hay algo importante que es más importante que eso, inclusive, que es que el Estado en general, lo pagamos de los tributos de todo el mundo, tiene que generar las suficientes oportunidades para todos, para que todos nos podamos desarrollar
de una mejor manera. Y lo que falta en realidad es más empresas para que puedan contratarse finalmente más trabajadores. Si el 10% de la gente hace empresa, va a haber probablemente el 100% de empleo. Finalmente el empleo existe porque existe detrás una empresa, pero el punto es que la gente podría hacer más empresas y que realmente hubiera una oportunidad real para todos, para que puedan desarrollarla. Sí, y eso obviamente generaría pues un mercado mucho más eficiente, ¿no? Emprendedurismo, digamos, una herramienta importante. Nosotros, por ejemplo, como sindicato hemos logrado en la Argentina tener una universidad. Es la primera universidad de trabajadores que le da la oportunidad, no solamente a los trabajadores, ese tipo de esquemas son muy interesantes, por ejemplo, ¿no? Yo creo que finalmente le da capacitación. La movilidad social ascendente es posible en un país donde se genera capacitaciones laborales, profesionales y también educación formal para los hijos de los trabajadores. Creo que esa rueda también es parte de la es importantísimo, es parte de el primer derecho humano es la alimentación. Si tenemos una gente que esté bien alimentada, tenemos posibilidad de educarnos y de capacitarnos, y eso nos va a dar una generación con mejor calidad de empleo, ¿no? Así es, señor Víctor Santamaría, lamentablemente se nos fue el tiempo, pero muy interesante en realidad las opiniones, este tipo de cosas se tienen que debatir porque finalmente esto tiene que ver con el tema de modelo económico que toma un país. Muchas gracias señor Santamaría por estar en Punto Económico, y volvemos con la última parte con Adela Lerner, economista. Vamos a hablar sobre cómo invertir, dónde, cuándo y cuál es la forma en que se puede invertir. Volvemos.